Arranquemos hablando justamente de esta chiquita de 11 años que está embarazada como fruto de una violación por parte de el abuelastro. No ha sido la única víctima. No estoy hablando del abuelastro, estoy hablando de que la hermanita mayor en este caso también habría sido violada por su propio padre. Vamos a conocer un poco más de detalles con relación a esta lamentable historia. La Policía Nacional continúa acumulando información que encierra una dramática historia detrás de la niña de 11 años que fue violada por su abuelastro y producto de ello quedó en estado de gestación. La mamá dijo a la FELCB que en 2016 se separó de su esposo con quien tuvo 3 hijas, llevándoselas a 2 a vivir a Yapacaní. Una se quedó con el padre. En ese entonces la menor tenía 10 años. Un año más tarde le habría contado a su madre que fue objeto de violación por parte de su padre, a quien denunció para luego ser detenido. Bueno, tenemos conocimiento de que hay un antecedente del padre también que con su anterior hija, y eso nos preocupa bastante. Por ello mismo, la madre no es no es la mejor decisión para tomar en cuenta, no es la mejor portavoz para tomar en cuenta una decisión a realizarse por parte de la niña. Actualmente la víctima tiene casi 16 años de edad, mientras que el padre violador ya tiene sentencia ejecutoriada por el delito de violación agravada. Esta misma historia parece repetirse con otra de sus hermanas, quien fue vejada sexualmente por el abuelastro de la nueva pareja de la madre. Salimos a las calles y la gente piensa así sobre este caso. Yo creo que también todo es el problema familiar, ¿no? En el cual a veces las madres encubren toda esa situación, tal vez por mala información o por miedo. Debería haber una investigación y investigarla a la madre. De repente ella es cómplice en eso y si tiene que caerle algún proceso a la madre, debería caerle también, porque es negligencia de la madre. Yo creo que es una niña y no está en posibilidades de afrontar la maternidad. Creo que deberían permitirle seguir siendo una niña y disfrutar de su niñez. La mamá tendría que haber cuidado de la niña desde el primer momento. Miren lo que opina la gente. Qué tremendo, mira, toda la gente dice... Cosa? Sí. Hoy ha sido motivo de varios editoriales en diferentes medios de comunicación. Sí. Tema está generando mucha pero polémica. toda la gente dice, ¿qué pasa con la madre? Investigan a la madre, me suscribo también ahí, 776-77221, repito, 776-77221 es el número de teléfono que tenemos nosotros, solamente funciona para WhatsApp, no intenten llamar, es solamente una línea de WhatsApp. Estamos esperando ahí sus mensajes para poder también nosotros leerlos a lo largo del programa. Hacemos un esfuerzo para leer la mayoría de los mensajes, aunque a veces no podemos, ¿no? Estamos ya con la defensora del pueblo, la señora Nadia Cruz, que se encuentra en Cochabamba. Ayer la habíamos esperado. Señora Nadia, ¿cómo está? Sabemos que ha estado muy complicada su agenda. Gracias por esta vez estar con nosotros, porque este tema realmente es terrible. Es terrible porque estamos hablando de una familia disfuncional, en principio, ¿no es cierto? Con una separación de por medio por padre y madre. 3 hijas de ese matrimonio, una se queda con el papá del 2016, un año después es violada por el papá. Primera víctima. Ahora, una nueva víctima, la chiquitita que se quedó en la familia con la familia del padrastro. Este caso nos está realmente complicando la cabeza, el corazón, porque ya la población está también reaccionando ante lo que está pasando. Totalmente. Miriam, muy buenas noches. Siempre un placer estar contigo, así sea de forma virtual. Un saludo para vos, muy fraternal, para Leonel, para el programa, para toda la audiencia que nos está siguiendo. Es un caso donde te diría que no solamente nos está mostrando una familia disfuncional, sino particularmente nos está mostrando una ausencia de protección estatal respecto a la menor. No solamente por el caso de violación, el caso de los abusos que ha sufrido por varios meses esta menor en absoluta soledad, en absoluta indefensión contra su abusador.
sino nos está demostrando que al existir un anterior caso de violación contra una de las hermanas mayores, no ha habido una Defensoría de la Niñez y Adolescencia que haga seguimiento sobre la situación de las menores, de la hermana mayor y de lo que podría estar ocurriendo con el entorno familiar en el caso de esta persona. A esto tú tienes que agravar que cuando el caso llega a las entidades de salud, de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, y yo digo, Miriam, es sentido común. Y en el caso de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, además de sentido común, se supone deberían tener especialidad, sensibilización y un grado de formación que les permite identificar este tipo de casos y generar todas las medidas de protección para ello. Cuando uno lee el testimonio de la menor, se da cuenta que en el primer caso de violación, sobre el primer caso de violación a su hermana, ella siente un grado de responsabilidad. Imagínate, Miriam, una niña de 11 años asume una responsabilidad por un caso de abuso sexual cometido dentro de su familia, que es una de las razones fundamentales para no generar la denuncia en contra de su abusador. Terrible. Para preservar. Ella asume la responsabilidad de preservar el lazo familiar de la hermana menor respecto a su padrastro en el seno familiar. Entonces, ¿tú te imaginas, Miriam, si con esos antecedentes la Defensoría de la Niñez no consideró que esa niña merecía protección incluso de su madre, incluso de su entorno familiar? Estamos hablando que no estás viendo solo una familia disfuncional, estás hablando una ausencia de protección estatal respecto a la menor. Defensora, ¿qué tal? Buenas noches. Recién mandábamos una nota, justo antes de darle paso a usted, y mucha gente hablaba de la madre. Decían, hay que investigar a la madre, hay que investigar a la madre, hay que investigar a la madre. Pero son muchas las personas que piensan eso. Claro, porque uno se cuestiona el entorno familiar. Ahora con dos mujercitas violadas en el mismo entorno familiar. Esa madre es la que va a tener la decisión sobre la interrupción del embarazo de la niña de 11 años. Por otro lado, ayer escuchábamos aquí al delegado de la conferencia episcopal hablar de que es la niña la que está manifestando, la de 11 años, está manifestando que quiere seguir con el embarazo, una cosa que casi mueve al absurdo. ¿Qué opina la defensora del pueblo de eso que dice la conferencia episcopal, de que hay que preguntarle a la niña sobre el embarazo y que esa opinión es vinculante, ¿no es cierto? Que no sé qué opina usted, defensora, de esto. A ver, primero hay que considerar que la víctima, en este caso la menor, es el sujeto de derechos. Y el Estado tiene la obligación de darle todo el apoyo psicosocial para que ella pueda, como víctima, tomar la decisión respecto a la interrupción legal del embarazo. Y si este señor de la conferencia episcopal, que la conferencia no debería decir absolutamente nada en este caso, se lanza a manifestar que ahora existe una voluntad de la menor para no interrumpir, está manipulando la verdad. Porque algo que omite decir este señor es que la niña, en el primer testimonio que da, solicita, pide, señala que no quiere continuar con ese embarazo. Es después de que ella toma esa decisión informada, a su voluntad, después de que ha sido asistida por los primeros psicólogos de parte de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, que decide y pide la asistencia en el marco del derecho que ella tiene conforme a la sentencia constitucional 206/2014 y el amplio bagaje de recomendaciones que el Estado boliviano tiene pendiente a nivel internacional. Lo que omite este señor decir es que son grupos religiosos que no tendrían nada que hacer en un centro de salud. Pareciera que están yendo a captar a este tipo de menores en estos centros para convencerlas, para presionarlas moralmente. Y eso realmente es inmoral, porque ellos, sabiendo que hay una niña de 11 años que ha sido víctima de violencia sexual, van y le presionan, orillándola a que continúe este embarazo.
¿Cómo él puede decir? Y cualquier persona, cualquier profesional, en un sentido común básico, va a pensar que estas solicitudes de continuar con el embarazo no son manipuladas, no han sido presionadas. Estimada Miriam Leonel, casos como estos se han tramitado ya en la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque ha habido una ausencia de protección en el Estado para proteger a esta niña, de su familia, de la Iglesia en nuestro país y de la negligente función que han tenido las autoridades municipales en este caso. La conferencia debería esclarecer muchos de los casos que tiene la Iglesia pendiente en el país y en el mundo. Debería limitarse a trabajar en el marco de las funciones para las cuales se les está permitido en nuestro país. Sí. Ellos no tienen ninguna atribución para entrometerse en política pública, en ejercicio de derechos. Yo le digo, si yo soy abogada, y estamos pensando seriamente llevar este caso, no solamente a la justicia internacional, sino a la justicia penal ordinaria, porque lo que se ha cometido con la niña es un delito. Muy bien, lo que usted acaba de decir, vamos a aclarar un poquito más, Leonel. Vamos a ver los mensajes. ¿Qué opina la gente que está escribiendo al 776-77221? A ver, dice, pena radical para los violadores. Siguiente mensaje. Castración para todos los violadores no es justo. Qué desgracia la vida. Qué desgracia. Lo ideal hubiera sido interrumpir el embarazo, pero 5 meses también ya es muy riesgoso. Más riesgoso seguir adelante, por si acaso. Urgente, por favor, cuidemos a los niños y a las niñas. Siguiente mensaje. Mucho descuido y confianza. Hoy en día ni confianza en la camisa. Siguiente. En lo posible, pena de muerte. Siguiente. Buenas noches. Debería haber una sanción para la madre también por negligencia. Vamos con otro mensaje. ¿Cómo la madre no se va a dar cuenta? La madre. Siguiente. Las madres y los padres nunca deben dejar solos a los niños con ningún hombre, porque estos no controlan su sexualidad, parecen animales. Pena de muerte y ya. Isaac Montaño, bueno. Dan algunos mensajes, la gente está indignada, Miriam. A ver, aquí hay dos posturas. Y no es la primera vez que la Iglesia Católica interviene en este tipo de casos, si usted lo sabe. Defensora, ¿no es cierto? Aparece una niña violada, embarazada, y también se presenta en la Iglesia Católica. Esta postura de la Iglesia Católica que dice que hay que defender 2 vidas, la de la niña que está embarazada y la del bebé que está en el vientre. 2, lo que usted dice, ausencia del Estado. Y aquí voy a lo siguiente. El Estado en este momento tiene la obligación de hacer cumplir la 026, que habla justamente de cuando hay violación, se autorizaría automáticamente el aborto en un menor de edad. ¿O estoy mal? Hay que ponerle algunas connotaciones, Miriam. La ley y la sentencia constitucional 206/2014 señalan la posibilidad o la voluntad, en este caso de las víctimas, para poder acceder a esta interrupción. En este caso, como te digo, la voluntad manifestada por la menor era hacer la interrupción. Luego esta ha sido presionada, arrinconada, sometida para poder, como yo lo denomino ahora, ser captada por la Iglesia para ser forzada a un embarazo. Entonces, esto creo que hay que delimitar. ¿Es un derecho de la víctima en este caso? Sí. Que en ese momento la ausencia del Estado radica principalmente en que no hay una instancia de protección. Las defensorías de niñez y adolescencia tienen la competencia, la obligación, que en este caso cuando hay una niña en total indefensión contra la Iglesia, contra su familia, contra las instituciones de salud y demás, pues de generar los mecanismos suficientes para protegerla, y eso no ha ocurrido en este caso. Tiene usted toda la razón en esto, perdone que le interrumpa, tiene usted toda la razón, porque no hemos escuchado palabra alguna por parte de la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, Leo. No ha habido nadie que se haya pronunciado con relación a este caso. Dígame, defensora. Sí. Ha dicho algo, ha dicho que la madre en representación de la niña ha señalado que no quería continuar con la interrupción. Y ahí yo te digo, decir eso es más vulneratorio todavía, porque esa misma defensoría conocía que la niña estaba en total indefensión en el momento que se generó los abusos y las violaciones. Es decir, toda
toman en cuenta la palabra de la madre que no cumplió su rol de protección. Totalmente. Para en estos momentos agravar la situación de la menor, al menos esos profesionales deberían ser destituidos. Nosotros les vamos a llevar a un proceso penal, pero al menos deberían ser destituidos. Ellos no están generando mecanismos y no lo han hecho en el caso de la menor de protección. Exacto, y en este caso ellos, vuelvo a reiterar esto, no han pronunciado palabra alguna para defender a la menor. Yo le quiero mostrar, defensora, un minutito de lo que fue ayer la entrevista que le hicimos al delegado de la conferencia episcopal, se llama Víctor Hugo Balda. Vemos el video y después lo comentamos. Entonces, por favor, hablemos cosas que sepamos, no confundamos a la gente. Yo le quiero preguntar a usted, porque usted dice que es abogado, ¿no es cierto? ¿Es lo correcto? No soy abogado. Ya, entonces, ¿cuáles son los derechos a medias? No soy abogado. No es abogado, entonces, pero está figurando como representante legal de la conferencia episcopal. No conocen, o sea, entonces estamos hablando. Si no sabe cómo estamos hablando, yo no estoy como representante legal, no hemos dicho nunca, no, entonces sería importante, mi querida señora, que se informe un poquito para... ¿Cuál es el cargo que usted tiene, perdón? Yo soy delegado episcopal de la Arquidiócesis de Santa Cruz de la Iglesia de la Arquidiócesis de Santa Cruz de la Sierra. Entonces, ¿por qué usted ha hablado de los derechos de este feto en el vientre materno de la niña de 11 años? Porque usted ha dicho que tenía más derechos a medida que va creciendo. ¿Usted conoce la Constitución Política del Estado? ¿Sabe que la Constitución Política del Estado reconoce recién los derechos de los nacidos vivos? Y no hay unos derechos que van creciendo. Señora. Ahora, ¿usted de qué legislación está hablando? ¿De la boliviana? La Constitución Política del Estado reconoce los derechos. El Código Niño Adolescente. El Código Niño Adolescente dice que se debe proteger la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Y en la Constitución también se protege desde la concepción hasta la muerte vida natural de la madre. No, me extraña porque realmente veo que no conoce la Constitución boliviana, ni tampoco la ley, ni la sentencia. Y otra cosa también que no están mostrando el video es cuando él afirma, cuando yo lo cuestiono, acerca de por qué quieren seguir adelante o están de alguna forma influyendo en la madre o en la misma niña para que siga adelante con su embarazo. Una niña de 11 años corre mucho riesgo si sigue adelante con ese embarazo. Y él dice, usted es médico, me dice, usted es médico para afirmar que corre riesgo una niña de 11 años. Quieren seguir adelante con ese embarazo, un embarazo realmente muy complicado, ese feto está creciendo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Y dónde está la niña en este momento? Entiendo que está en custodia de la iglesia. ¿Está en custodia de la iglesia, defensora? Sí. Mira, Lionel, yo creo que voy a ir por 2 puntos. Respecto a las manifestaciones que ha hecho ese señor, si bien el marco de la Constitución tiene un amplio alcance de protección respecto a la vida en el caso de los seres humanos, no es menos cierto, y él, al igual que la Iglesia, dice verdades a medias. La Constitución Política del Estado establece también que existe un bloque de constitucionalidad que está conformado por todo lo que es la normativa internacional de derechos humanos, que además incluyen fallos dentro de cortes internacionales de protección de derechos humanos. Es decir, que si tenemos recomendaciones de la CEDAW, si existen sentencias de la Corte Interamericana, opiniones consultivas del sistema interamericano, del sistema universal, esos tendrían de aplicación preferente en relación a la misma Constitución Política del Estado. Y ahí la respuesta se le podría dar a este individuo respecto a que el Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos demanda a los estados, y particularmente a nuestro estado boliviano, a que se deba generar procesos de protección en casos como los que ha ocurrido con la menor de 11 años, a través de la permisibilidad y la factibilidad para que estas menores o estas víctimas puedan acceder a una interrupción legal del embarazo. Es decir, lo que a mí me han cuestionado y que ahora me están acosando a los sectores de la iglesia, en Bolivia la interrupción legal del embarazo se constituye en un derecho humano de las víctimas por la condición misma y por los sucesos que han pasado.
por un lado. Por otro lado, Leonel, Miriam, yo creo que la Iglesia quiere enfrascarnos y jalarnos a un falso debate de qué vida se debe proteger, cuál vida no se debe proteger, y ponernos casi en contra de la pared en un debate moral que la Iglesia lo ha perdido a nivel internacional. El debate de a quién se debe proteger, si eres pro vida o no eres pro vida y demás, ya se ha superado. Y eso tiene que entender la Iglesia. La Iglesia ha perdido en ese debate porque el sistema internacional le ha dicho a los estados del continente y del mundo que tienen la obligación de proteger en estos casos a las niñas para que éstas no sean madres, porque además cuando el Estado es permisible que una niña sea madre, le está generando un caso de tortura. ¿Tú te imaginas, más allá del riesgo que implique hacer una interrupción legal del embarazo, como dice el individuo, o generar o proseguir con un embarazo, la afectación psicológica, emocional, ya física en este momento no se está produciendo? Por supuesto que sí. ¿Y qué es lo que hace la Iglesia? Generar romanticismo sobre los hechos de violación. Decirnos que a nombre del amor, no sé qué amor tan aberrante puede ser, generar un proceso donde las niñas tengan que ser madres a los 11 años. Les doy un dato adicional. En Bolivia hay una cifra alarmante de embarazo adolescente. Son alrededor de 109 casos por día, de acuerdo a registros oficiales, solo los oficiales sobre prenatalidad, que están registrando de embarazos adolescentes por día. Estos 109 casos por día están implicando y están ocultando hechos de abuso sexual, hechos de violencia sexual. Y si nosotros no le ponemos freno a una iglesia que quiere decirnos a título del amor que las niñas deban ser madres, vamos a tener un estado realmente lamentable en nuestra sociedad. ¿Qué sociedad esperamos? Que estas niñas de 11 años que ahora son madres, de aquí a 10 o 20 años, van a ser parte de una sociedad adulta, una sociedad totalmente resquebrajada. Realmente lo que nos quiere someter la iglesia es totalmente aberrante. Que la iglesia, si quiere opinar algo, opine sobre la tortura que en ese momento está sufriendo esa niña. Defensora, sobre la falta de protección estatal que tienen nuestras niñas y adolescentes en nuestro estado. Muy bien. Antes de darle paso a Miriam, rapidito, ¿no? Y hoy publicada en las redes, si le pasa algo a esta niña, si finalmente sigue adelante con el embarazo y le pasa algo a esta niña, son directos responsables de eso. Directos responsables. Hubo justamente anoche otro momento con Víctor Hugo Balda, para que usted lo escuche, por favor. Católica repudia totalmente cualquier tipo de violación y en particular a una niña indefensa de 11 años. Ese es un primer punto importante y insta a las autoridades competentes a actuar conforme a ley y no dejar impune atroz crimen. El segundo punto es que hay dos vidas que hay que amar y salvar, la de la niña y la de la criaturita que está en el vientre materno. No se olviden que tiene 21 semanas. Técnicamente, médicamente ya no sería un aborto, sería, si se decide interrumpir el embarazo, ya no es un aborto, es un parto prematuro provocado. Ahora, yo en este momento me pongo a pensar en esta niña, el embrollo mental y psicológico que debe tener ante la decisión que acaba de tomar o que le habrían obligado a tomar. Me voy a quedar con lo que usted ha dicho y me gustaría, ya breve, por favor, defensor, hablar acerca de lo que usted ha mencionado, la ausencia del Estado. ¿Qué tendría que hacer la Defensoría del Menor y la Adolescencia? Estar constantemente sobre estos casos, porque parece que no está pasando. Si se encuentra con una familia como la que estamos viendo en este momento, que tiene esta problemática, la mayor con violación, la segunda con violación, ¿qué debería hacer en este tipo de casos la Defensoría correctamente? Debería generar mecanismos de protección para las menores, hacer una evaluación sobre la situación de la familia que está generando la guarda de las menores y en caso de evidenciar de que la familia no le genera los mecanismos de protección y de garantía de sus derechos, asumirla o institucionalizarla dentro del Estado. Estas víctimas de violación, les aseguro, en el caso de la hermana mayor, seguramente no han recibido asistencia psicosocial. Es urgente que la puedan recibir. En el caso de la niña de 11 años, particularmente nosotros creemos que en ese momento está siendo víctima de la propia iglesia y tendría que ser rescatada por el Estado
para un proceso de institucionalización ajeno a cualquier secta religiosa. Gracias. Aquí en esta ausencia del Estado, perdón, Leonel y Miriam, más allá de las reclamaciones que se van a hacer, se tienen que establecer responsabilidades para que eso no se siga repitiendo como se los repite tradicionalmente en nuestro país. Viene ahí a la iglesia, también hay que ponerle un freno y decirle para qué ella está autorizada a trabajar en Bolivia, cuáles son los límites que deberían tener. No, y gracias, defensores, aparte de lo que hizo el hospital, que revictimizó a la niña, que develó su identidad, incumpliendo completamente con lo que dice la 348, llamando a la conferencia episcopal para que intervenga. Pienso que hay mucha gente para demandar en esto, empezando por el hospital también. Gracias, defensor, por haber estado con nosotros. Gracias. Un abrazo, Miriam, gracias. Gracias. Que le vaya muy bien. Qué terrible, Tenemos Miriam. que mirar.